responsabilidad en las autoridades que no cumplen estas recomendaciones. Porque era evidente que la forma como se había autorizado construcciones en zonas de acceso en aguas calientes iba a generar una tragedia como la... Pero también desde la misma población, presidente, y nosotros lo hemos visto más de una vez en el mismo noticiero, en los distintos programas del canal, las mismas autoridades, pero la misma población, porque saben lo que se están arriesgando, se les invoca, se les dice, no, se ubiquen en determinadas zonas, saben que es un peligro y lo siguen haciendo. ¿Cómo eso, la reflexión? Es difícil. Te lo digo, yo no quiero sacarle el cuerpo al señalamiento que haces con relación a la responsabilidad de la gente que se ubica ahí. Pero ¿dónde está el principio de autoridad? Mira, yo he ido a Huamanga hace 10 días, he ido con el congresista Urquizo, con el propio alcalde y el presidente regional, y ahí a plena luz del día estaban haciendo una construcción en la zona del Cerro Picota, por donde había habido el deslizamiento. ¿Eso no te parece que es falta de autoridad? ¿Dónde está la autoridad para llamar a la policía, al fiscal de protección del ambiente? Es falta de autoridad, pero también es falta de las mismas personas de conciencia de decir a qué me arriesgo, que estoy poniendo en peligro a mi propia familia. Entonces, ahora nosotros vamos obviamente que estas entregas de viviendas van a ser condicionadas a que los ciudadanos acepten el lugar donde se les va a reubicar. No les vamos a construir en el mismo lugar donde ellos han estado ubicados, que son las zonas de alta peligrosidad. Entonces, están nuestros funcionarios en las regiones y en los próximos días tendremos ya un padrón de damnificados debidamente verificados. Esperemos que nos ayude también la Defensoría del Pueblo a identificar los verdaderos damnificados, y el gobierno por disposición expresa del presidente García va a entregarles un módulo de 25 metros cuadrados que ya el Ministerio de Vivienda con Banco de Materiales tiene preparado todo para hacer esta construcción, ¿no? Ahora, yo sí, de todas maneras tengo que destacar, señor Premier, usted ha estado, y lo hemos visto a través de la señal de televisión nacional, a través de TV Perú, su presencia en todas estas zonas donde han sido golpeados por los embates de la naturaleza. Pero ahora yo quisiera que cambiemos un poquito el giro de la información, porque hay otro tema que también está generando polémica. Se trata de la detención al señor Eduard Casas, a un suboficial quien ha estado pues con su uniforme, incluso haciendo algunas protestas o apoyando esta huelga de policías, y que se está anunciando para el 5 de abril una probable huelga también policial. ¿Qué información tiene al respecto y qué opina de la medida que se ha tomado con la detención de este señor? En primer lugar, todo ciudadano que aspira y se incorpora a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales, lo primero que hacen es obligarse a cumplir los reglamentos internos que tienen en todas partes del mundo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. O sea, estas normas, estos reglamentos son casi de obligaciones y de carácter universal en todas las Fuerzas Armadas y Policiales del mundo. Entonces, nadie les niega en un Estado de Derecho a un ciudadano, inclusive a un policía que ahora puede votar, puede elegir a sus autoridades, hacer una protesta. Pero a lo que no hay derecho y lo que tiene que ser severamente sancionado para no sentar un nefasto precedente es que este señor haya agraviado la figura del presidente Alan García, porque no solamente es el presidente de la República, sino que por mandato de la Constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Si nosotros permitimos este agravio, mañana, ¿con qué autoridad un mayor le pedirá al capitán que respete su decisión? Entonces se quiebra el principio de autoridad de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. A este señor no se le está procesando por protestar una demanda que él considera que es legítima, sino todo el país ha visto sus términos agraviantes. El señor está haciendo política, ha estado en todo momento asesorado por los miembros de la bancada nacionalista, ha estado asesorado, inclusive ha querido pedir hacerlo político como si en el Perú a los ciudadanos se les persiguiera. Aquí no hay persecución por razón de sus ideas, pero aquí sí, al que quebranta la ley hay que aplicarle con toda severidad la autoridad y los principios que la ley te impone. Pero además, este sería un nefasto precedente, permitir una conducta de esta naturaleza, porque la Policía Nacional, por mandato de la Constitución, es la que resguarda el orden público. Y si un subalterno se atreve a injuriar, a difamar, a ofender
la figura del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y nosotros permitimos, yo creo que sería gravísimo para el sistema democrático. Por eso es que lo que se ha hecho es encauzarlo en los procedimientos que la ley establece. De ninguna manera por razón de sus ideas, sino por esta conducta abiertamente ofensiva e infamante que ha lanzado el presidente de la República, ¿no? Ya nos queda muy poco tiempo, presidente, y le pido muchísima brevedad sobre el último punto que creo es importante tomar, que tiene que ver con la insistencia de la Comisión de Defensa por el tema del bono para los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policías, lo que también ha generado fastidio por parte del Ejecutivo. Fíjese, en el gobierno nosotros estamos, ya lo ha anunciado el domingo el propio presidente de la República, estamos trabajando algunas ideas orientadas a resolver estructuralmente el problema de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Se habló en un primer momento de un bono, luego de hacer un incremento de remuneraciones sustentado según una evaluación previa. Estamos tratando varias alternativas, pero todas ellas tienen que estar siempre limitadas por el marco presupuestal. Y yo lo digo ante el país. Yo también soy parlamentario, pero en noviembre, hace 60 días, el Congreso, los congresistas que hoy día votan por este famoso bono, votaron la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto de este año no se incorporó ese aumento que hoy día lo están autorizando. Entonces, una de las razones por las cuales hoy día el Perú es visto en el mundo como un centro atractivo de inversiones es por la solidez de sus indicadores macroeconómicos, pero también por la disciplina fiscal que hay en el manejo de los recursos. No podemos gastar más allá de lo que el propio Parlamento nos ha autorizado. Ellos nos aprobaron un presupuesto. Pero aún así, estamos estudiando una propuesta que permita al mediano plazo llevarle al propio Parlamento una propuesta de reestructuración de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero también que puedan ellos evaluar las contingencias que se tienen. Y en ese sentido hay la voluntad del gobierno, pero nosotros tenemos un límite. El límite es la caja fiscal. Nosotros no somos dueños de los recursos de los peruanos. Nosotros solamente los administramos. Son recursos de todos los peruanos. Y en ese sentido, nosotros sí queremos, tenemos el deseo la voluntad de distinguir a nuestros miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pero todo eso se hará en el contexto de las previsiones que tengamos dentro del marco de nuestra disciplina fiscal, ¿no? Okay. Le agradecemos muchísimo esta conversación, esta visita. Ha sido el Premier Javier Velázquez Quesquén quien nos ha acompañado el día de hoy y hemos hablado de diferentes temas.